Saludos amigos, saludos, Dios les bendiga. Les habla Cristian Vadillo aquí nuevamente en otro video más desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. En este video vamos a seguir la serie de videos que llevamos sobre el libro de Daniel desde una perspectiva histórica. Como hemos mencionado en los pasados videos, la cuarta bestia que ve el Daniel en el capítulo 7, de acuerdo a la historia, no es el Imperio Romano, sino el Imperio Seleucida. Y el cuerno pequeño que se ve en Daniel capítulo 7, al igual que en el capítulo 8, es Antíoco IV Epífanes. Y hoy vamos a comenzar leyendo Daniel capítulo 9, la profecía de las 70 semanas. Vamos a estar leyendo un poco sobre la biografía de Antíoco IV Epífanes. También vamos a estar leyendo un poco sobre Daniel capítulo 11 y 12. Así que vamos de lleno ya a leer la profecía de las 70 semanas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos, the Holy of Holies, que es el lugar más santo que había en el templo de Jerusalén. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, al ungido, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta es la famosa profecía de las 70 semanas. Esto, dentro de lo que es el historicismo, dentro de lo que es el dispensacionalismo, se habla mucho de esta profecía de las 70 semanas. Y en la última semana se habla de que es el periodo de la gran tribulación. Y dentro de ese esquema dispensacionalista, historicista, se cree que quien hace el pacto con muchos es el anticristo. Otros piensan que dentro de lo que es la escatología pactual, el que hace el pacto con muchos sería Jesús. Y en otras interpretaciones, la histórica, por ejemplo, menciona que quien hace el pacto es Antíoco Epífanes IV. Pero vamos a leer un poco acerca de quién es Antíoco Epífanes IV. ¿Por qué Vadillo habla tanto de Antíoco Epífanes IV? Vamos a leer un poco sobre su biografía. Antíoco IV Epífanes, el término Epífanes significa Dios manifiesto. O sea, Antíoco IV creía ser un Dios manifestado. Nació en el 215 a.C. y murió entre noviembre y diciembre del año 164 a.C. Fue un rey helenístico griego que gobernó el imperio Seleucida desde el 175 a.C. hasta su muerte en el año 164 a.C. Era hijo del rey Antíoco III el Grande, originalmente llamado Mitridates.
forma alternativa de Mitrídates. Asumió el nombre de Antíoco después de ascender al trono. Los acontecimientos notables durante el reinado de Antíoco incluyen su casi conquista del Egipto ptolemaico, su persecución de los judíos de Judea, Samaria y la rebelión de los judíos macabeos. Mira, aquí vemos un busto de Antíoco Epífanes IV. Mira, aquí está. Famoso Antíoco Epífanes IV. El ascenso de Antíoco fue controvertido y algunos lo consideraban un usurpador. Después de la muerte de su hermano Seleuco Filopátor en el año 175 a.C., quien era el verdadero heredero y quien debería haber sido el rey de los Seleucos, Demetrio I. Sin embargo, Demetrio I era muy joven y estaba como rehén en Roma en ese momento. Y Antíoco aprovechó la oportunidad para declararse a sí mismo como rey. Se autoproclama rey, reuniendo con éxito a suficientes miembros de la clase dominante griega en Antioquía para apoyar su reclamo. Esto contribuyó a establecer una tendencia desestabilizadora en el imperio seleucida en las generaciones posteriores, a medida que un número cada vez mayor de pretendientes intentaban usurpar el trono después de su propia muerte. Las luchas de poder entre líneas rivales de la dinastía gobernante contribuyeron en gran medida al colapso del imperio. El comportamiento a menudo excéntrico y las acciones caprichosas de Antíoco durante sus interacciones con la gente común, como aparecer en los baños públicos y postularse para cargos municipales, llevaron a algunos de sus contemporáneos a llamarlo Epímanes, el loco, un juego de palabras en su título Epífanes, de Dios manifiesto. Antíoco, nacido alrededor del 215 a.C., era hijo del rey seleucida Antíoco III el Grande. Como potencial sucesor al trono, se convirtió en rehén político de la República Romana, según los términos del Tratado de Apamea, concluido en 188 a.C., después de que su hermano mayor, Seleuco Filopátor, sucediera a su padre en el trono en el 187 a.C. Antíoco fue intercambiado por su sobrino Demetrio I Sóter. Discúlpeme, hay una motora por ahí. Hijo heredero de Seleuco. Después de esto, Antíoco vivió en Atenas y estaba allí cuando su hermano fue asesinado en el 175. Seleuco murió en septiembre del 175. Fuentes antiguas dicen que fue asesinado por el ministro del gobierno Heliodoro. Heliodoro se proclamó regente después, otorgándose esencialmente el control del gobierno. Este arreglo no duró mucho. Con la ayuda del rey Eumenes II de Pérgamo, Antíoco IV viajó desde Atenas a través de Asia Menor y llegó a Siria. En noviembre del 175, el heredero legítimo de Seleuco, Demetrio I Sóter, todavía estaba como rehén en Roma, por lo que Antíoco se hizo con el trono y se proclamó corregente con otro hijo de Seleuco, un infante llamado Antíoco. Antíoco, hijo de Seleuco IV, moriría más tarde en el 170, posiblemente asesinado por Antíoco IV. El estilo de gobierno de este hombre: cultivó una reputación de gobernante extravagante y generoso, repartió dinero entre la gente común en las calles de Antioquía, dio regalos inesperados a personas que no conocía, contribuyó con dinero al templo de Zeus en Atenas y al altar de Delos, puso a todas sus fuerzas militares occidentales en un desfile masivo en Dafne, un suburbio de Antioquía, y celebró opulentos banquetes con la aristocracia utilizando las mejores especias, ropa y comida. También complementó el ejército seleucida con mercenarios. Todo esto le costó al tesoro seleucida, pero aparentemente el imperio pudo recaudar suficientes impuestos para pagarlo. Su comportamiento excéntrico y sus interacciones inesperadas con la gente común, como aparecer en los baños públicos, como ya leímos, pues le llevaron a decir como que él era loco.
Más abajo. Después de su ascensión, Antíoco se ocupó de mantener buenas relaciones con la República Romana, enviando una embajada a Roma en el 173, con una parte de la indemnización pendiente de pago aún adeudada en virtud del Tratado de Apamea del 188. Mientras estuvo allí, la embajada consiguió un renovado tratado de amistad y alianza con Roma, ayudado en gran medida por el hecho de que Antíoco había llegado al poder con la ayuda de Eumenes II, el principal aliado de Roma en la región. Los guardianes del rey Ptolomeo IV Filometor exigieron el regreso de Celeseria en el 170 a.C., declarando la guerra a los Seleucidas, bajo el supuesto de que el reino estaba dividido después del asesinato de su sobrino Antíoco. Sin embargo, Antíoco estaba advertido del ataque y se había preparado más a fondo, y ya había formado sus fuerzas y las había colocado en posición tan pronto como las fuerzas egipcias abandonaron Pelusium. Fueron atacadas y derrotadas por Antíoco y sus ejércitos seleucidas. Luego los seleucidas se apoderaron de Pelusium, dándoles suministros y acceso a todo Egipto. Avanzó hacia el propio Egipto, conquistando todo, menos Alejandría, donde estaba la famosa biblioteca, capturando al rey Ptolomeo. Esto se logró en parte porque Roma, el aliado tradicional de Egipto, Ptolemaico, estaba involucrado en la tercera guerra de Macedonia y no estaba dispuesto a involucrarse en otros lugares. Para evitar alarmar a Roma, Antíoco permitió que Ptolomeo continuara gobernando como un rey títere en Memphis. Tras la retirada de Antíoco, la ciudad de Alejandría eligió un nuevo rey, uno de los hermanos de Ptolomeo, también llamado Ptolomeo VIII Eurgetes. Los hermanos de Ptolomeo se reconciliaron y acordaron gobernar Egipto juntos en lugar de librar otra guerra civil. En el 168, Antíoco dirigió un segundo ataque contra Egipto y también envió una flota para capturar a Chipre antes de llegar a Alejandría. El tipo era un militar constantemente haciendo movimientos y movidas. Pero vamos a ir más abajo, que es lo más importante, que buscamos hacer la relación, la histórica, con la figura profética del cuerno pequeño que menciona Daniel capítulo 7. Los seleucidas, como los ptolomeos antes que ellos, tenían soberanía sobre Judea. Respetaban la cultura judía y protegían las instituciones judías. Antíoco IV revirtió drásticamente esta política, aparentemente después de lo que fue una disputa sobre el liderazgo del templo de Jerusalén y el cargo del sumo sacerdote, o posiblemente una revuelta cuya naturaleza se perdió en el tiempo. Después de ser aplastada, Antíoco emitió decretos que prohibían muchas prácticas judías tradicionales y comenzó una campaña de persecución contra los judíos devotos. Los cerdos eran estrictamente inmundos para los judíos, pero Diodoro escribió: Antíoco sacrificó un cerdo a la imagen de Moisés y al altar de Dios que estaba en el atrio exterior, y los roció con la sangre del sacrificio. También ordenó que los libros en los que se les enseñaba a odiar a todas las demás naciones debían ser rociados con caldo de carne de cerdo. Y apagó la lámpara, llamado por ellos inmortal, que arde continuamente en el templo. Por último, obligó al alto sacerdote y a los demás judíos a comer carne de cerdo, según Diodoro 34:1. Tales medidas desencadenaron una revuelta contra su gobierno, la revuelta macabea. Por lo tanto, los eruditos del judaísmo del segundo templo a veces se refieren al reinado de Antíoco como la crisis antioquena para los judíos. Estos decretos se apartaron de la práctica típica seleucida, que no intentaba suprimir las religiones locales de su imperio. Las revueltas locales contra el imperio seleucida no fueron inusuales, pero la mayoría no tuvieron éxito. Sin embargo, la revuelta de Antíoco IV había desencadenado en Judea y que fue narrada y conservada excepcionalmente bien, según el libro de Segunda de Macabeos, que forma parte de la Biblia católica. Mientras Antíoco estaba de campaña en Egipto, se extendió el rumor
de que había sido asesinado. En Judea, el depuesto sumo sacerdote, Jasón, reunió una fuerza de 1000 soldados y realizó un ataque sorpresa contra la ciudad de Jerusalén. Menelao, el sumo sacerdote designado por Antíoco, se vio obligado a huir de Jerusalén durante un motín. El rey Antíoco regresó de Egipto en el 168. Enfurecido por su derrota, atacó Jerusalén y restauró a Menelao. Luego ejecutó a muchos judíos. Y citamos 2 de Macabeos capítulo 5 versículos 11 al 14. Cuando el rey informó de estos acontecimientos, pensó que Judea se había rebelado. Furioso como un animal salvaje, salió de Egipto y tomó Jerusalén por asalto. Ordenó a sus soldados que mataran sin piedad a quienes encontraran y mataran a quienes se refugiaran en sus casas. Hubo una masacre de jóvenes y viejos, una matanza de mujeres y niños, una matanza de vírgenes y niños. En 3 días se perdieron 80,000. 40,000 murieron violentamente y otros tantos fueron vendidos como esclavos. O sea, Antíoco Epifanes IV era la encarnación de la maldad. Era el diablo hecho carne. Después de restaurar a Menelao, Antíoco IV emitió decretos destinados a ayudar a la facción de los judíos más entusiastamente progriega, los que eran helenísticos, los helenizadores, contra los tradicionalistas. Prohibió los ritos y las tradiciones religiosas judías y el templo de Jerusalén se transformó en un culto sincrético greco-judío que incluía el culto a Zeus, el padre de los dioses griegos, del panteón de los dioses griegos. La ciudad de Jerusalén fue saqueada por segunda vez en medio del desorden. Antíoco estableció una ciudadela militar griega llamada Acra en Jerusalén para que sirviera como fortaleza para los judíos helenizados y una guarnición militar griega. Esto sucedió entre el 168 y el 167 a.C. Tradicionalmente, como se expresa en los libros 1 y 2 de los Macabeos, la revuelta macabea fue descrita como una resistencia nacional a la opresión política y cultural extranjera. Sin embargo, en los tiempos modernos, los estudiosos han argumentado que Antíoco IV intervino más bien en una guerra civil entre judíos tradicionalistas del país y judíos helenizados de Jerusalén. La revuelta también llevó a la redacción del libro de Daniel. En ese mismo periodo, el libro de Daniel, del cual estamos citando pasajes y estamos hablando, se escribió durante ese periodo, donde generalmente se considera que un villano llamado el Rey del Norte es una referencia a Antíoco IV Epífanes, ya que él venía de Siria. La representación de Antíoco allí, atacando la ciudad santa de Jerusalén, pero finalmente encontrando su fin, influiría en las representaciones cristianas posteriores del anticristo. O sea, Antíoco Epifanes IV, Antíoco IV Epífanes, es el anticristo antes de Cristo. De él es que se habla de este rey altivo, blasfemo, que va en contra de Dios, en contra del ungido de Dios, en contra del tabernáculo de Dios, que persigue a los santos y los vence y que obliga a que lo adoren como una deidad. Todo comienza, esa idea comienza con este señor llamado Antíoco IV Epífanes. Este es el anticristo antes de Cristo. Este es el cuerno pequeño que habla Daniel capítulo 7 y 8. O sea, esto es importante que usted lo sepa. Esto es importante que usted lo sepa. Y mira, nos dice acá más abajo que en los últimos años de este perverso rey llamado Antíoco Epífanes, quien murió, los últimos años de Antíocos, el rey Mitrídates de Partia, primero de Partia, aprovechó los problemas occidentales de Antíoco y atacó desde el este, tomando la ciudad de Herat en 177 a.C. e interrumpiendo la ruta comercial directa a la India.
dividiendo efectivamente el mundo griego en dos. Antíoco reconoció el peligro potencial en el este, las noticias de Oriente, pero no estaba dispuesto a ceder el control de Judea. Envió a un comandante llamado Lisias para ocuparse de los macabeos, mientras que el propio rey dirigía el principal ejército seleucida contra los partos. Antíoco tuvo un éxito inicial en su campaña oriental, superando al rey Artaxias y reconquistando Armenia. Su campaña pasó por Ecbatana y atacó Persépolis, siendo rechazado por el pueblo o por la gente. A su regreso a casa, murió en Isfahán en el 164 a.C. Existen varias explicaciones religiosas sobre la muerte de Antíoco IV Epífanes. Aparentemente atacó un templo de la deidad mesopotámica Nanaya en Persia poco antes de su fallecimiento, y su muerte posiblemente fue atribuida a la impiedad y al castigo por parte de esta deidad en algunos sectores. Fuentes judías atribuyeron la muerte de Antíoco a su impiedad anterior en el templo de Jerusalén. Según Segunda de Macabeos, Segunda de Macabeos, murió a causa de una enfermedad divinamente infligida. Pero el Señor, que todo lo ve, el Dios de Israel, le asestó un golpe incurable, invisible. Tan pronto como dejó de hablar, le sobrevino un dolor en las entrañas por el cual no había alivio, y fuertes torturas internas, y esto con mucha razón, porque había torturado las entrañas de otros con muchas y extrañas inflicciones. Sin embargo, no detuvo su insolencia en modo alguno, sino que se llenó aún más de arrogancia, escupiendo fuego en su ira contra los judíos y dando órdenes de conducir aún más rápido. Y aconteció que se cayó del carro mientras éste iba corriendo, y la caída fue tan fuerte que torturaba cada miembro de su cuerpo. Así que aquel que poco antes había pensado en su arrogancia sobrehumana, que podía dominar las olas del mar y había imaginado que podía pesar las altas montañas en una balanza, fue bajado a la tierra y transportado en una litera, haciendo el poder de Dios manifestado a todos. Y así el cuerpo del impío se llenó de gusanos, y mientras aún vivía en angustia y dolor, su carne se pudrió, y causa del hedor todo el ejército sintió repulsión por su descomposición. Segunda de Macabeos, capítulo 9, versículos 5 al 9. Según la obra rabínica posterior, el rollo de Antíoco, Megilat Antíoco, cuando Antíoco se enteró de que su ejército había sido derrotado en Judea, abordó un barco y huyó a las ciudades costeras. Donde quiera que iba, la gente se rebelaba y le llamaban el fugitivo, por lo que se ahogó en el mar. Esta historia es del siglo II, sin embargo, mucho más alejada del evento que Polibio o Segunda de Macabeos. Antíoco es recordado como un importante villano y perseguidor en las tradiciones judías asociadas con el Hanukkah, incluidos los libros de los Macabeos y el Pergamino de Antíoco. Las fuentes rabínicas se refieren a él como Harasha, el malvado. La enciclopedia judía concluyó que, dado a las fuentes judías y paganas coinciden en su caracterización de él, su descripción es evidentemente correcta, resumiendo esta descripción como la de un gobernante cruel y vanaglorioso que trató de imponer a todos los pueblos de su reino una cultura helénica cuya verdadera esencia apenas se puede decir que haya apreciado. Sin embargo, es discutible si la política de Antíoco estaba dirigida al exterminio del judaísmo como cultura y religión, ya que su persecución se limitó a Judea y Samaria. Los judíos en la diáspora estaban exentos, y que Antíoco difícilmente estaba helenizador y era un helenizador ideológicamente motivado. Eric Ruin sugiere que en cambio los impulsaba más la pragmática, como la necesidad de recaudar ingresos en Grecia. O sea, este hombre era la encarnación del mal. Antíoco Epífanes IV era lo que hoy nosotros llamamos el anticristo. O sea, toda la idea, el concepto del anticristo nace de Antíoco IV Epífanes. Los preteristas dicen, no, el cuerno pequeño de Daniel 7 es Nerón César. Nerón César es
la bestia que sube del mar. En Apocalipsis 13, ese es el anticristo que la gente llama. Nerón César murió en el 68 porque se mató luego de quemar a Roma. Los preteristas dicen que Nerón era la bestia. Pero ¿qué sucede? Nerón estaba muerto antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Quien era el emperador durante el año 70 era Vespasiano y el general Tito, su hijo, quien llegó a Jerusalén y destruyó aquello allí. Pero él no hizo lo que hizo Antíoco Epifanes IV. O sea, lo que hizo Antíoco Epifanes IV sí fue la abominación desoladora. Lo que hicieron allá fue destruir el templo en una revuelta. O sea, aquello fue una masacre. En Antíoco hubo una guerra, hubo una rebelión macabea que lo confrontó. Hubo un conflicto militar. Acá no. En el 70 fueron aplastados fácilmente por el Imperio Romano. Los sitiaron por varios años. Estuvieron ahí sitiados. Pero no cuadra esa idea de que Nerón es el cuerno pequeño de Apocalipsis, de Daniel 7, no cuadra. Es forzada esa idea. Decir que Nerón es la bestia o que Nerón es el anticristo no cuadra. Porque también en 2 de Tesalonicenses 2 nos dice que el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, el hombre sin ley, será destruido por el Señor Jesucristo en su segunda venida. Los preteristas dicen que eso se cumplió en el 70, pero Nerón estaba muerto 2 años antes. Y Tito no fue destruido por Jesucristo. Jesucristo no regresó en el año 70. Ni ocurrió la resurrección de la carne. O sea, el preterismo total niega la historia, niega los acontecimientos históricos, los hechos, the facts, como le llaman en inglés. Los datos los niegan y los reinterpretan a conveniencia de manera arbitraria para que les cuadre dentro de su propio sistemita de interpretación, porque no pueden aceptar que no tuvo cumplimiento y espiritualizan todo, hacen malabares, traen de Daniel 7 a Nerón y la segunda venida de Cristo la espiritualizan la resurrección para mantener con vida su fe cristiana, porque ellos piensan que el cristianismo tiene que ser como el preterismo lo dictamina. O sea, para ellos esto es así o no hay cristianismo. El cristianismo tiene que ser como ellos dicen. Si no, no puede ser. Por eso es que atacan a los que estamos en oposición a ese preterismo total, porque lo consideramos absurdo y ridículo. Porque el cristianismo nunca ha enseñado lo que ellos enseñan. Entonces, no, si ustedes están en el preterismo, están atacando el cristianismo. No, para nada. Quienes están en un autoengaño constante, en un delirio, en una fantasía, son los preteristas totales que piensan que ya todo se cumplió. Cuando la realidad es que nada se cumplió, nada de eso se cumplió. Cristo no regresó, la resurrección no se dio. El mundo no fue transformado. El imperio, las naciones del mundo no cayeron junto con Israel. Porque ellos dicen, no, el mundo era el templo. El templo era el cielo y la tierra. Y el cielo y la tierra pasaron. Y ahora estamos en un nuevo pacto. Pero si tú sigues lo que creían los otros apóstoles, por ejemplo, Lucas habla de un juicio mundial. En Hechos habla de la resurrección y el juicio mundial. Pablo predicando en el aerópago de Atenas a gente que no era judía, que no tenía nada que ver con Jerusalén. Y les estaba diciendo que se tenían que arrepentir porque venía un juicio del cual ellos se verían afectados. Y ninguno de los que estaba en Atenas fue afectado por la destrucción de Jerusalén, por amor a Dios.
Él estaba haciendo referencia, alusión a un juicio mundial que vendría en la segunda venida de Cristo. Y eso no sucedió en el año 70. O sea que por más que ellos digan que Cristo regresó en el año 70, los hechos, los datos son los datos. Cristo no regresó en el 70. No hubo una resurrección. Y lo mismo, y pasó lo mismo que en el periodo de Daniel. En el periodo de Daniel, ellos creían que una vez Antíoco Epífanes IV fuera derrotado o castigado por Dios, vendría el reino eterno de Dios, vendría la era mesiánica y habría una resurrección. Ellos veían esto como el tiempo del fin. ¿Sabe? Los judíos de aquella época veían la situación en la cual se estaban enfrentando con Antíoco IV Epífanes como el fin de los tiempos. O sea que él había hecho la abominación desoladora. Él había hecho un sacrilegio. Tenía que venir el juicio de Dios para acabar con este hombre. Tenía entonces que venir la resurrección y la restauración y la purificación del templo. Entonces surgieron estos movimientos de los Judas Macabeos, del sacerdote Matatías, luego de la muerte de Onías III, quien era el Mesías que murió, el ungido, el príncipe de la alianza, era Onías III, quien fue ensalzado por los escritores de Daniel, que murió como un mártir. Históricamente hablando, estamos dándole a ustedes la interpretación histórica. No lo que dice el preterismo, no lo que dice el dispensacionalismo, no lo que dicen otras escuelas. Estamos dándole la interpretación histórica. Ellos esperaban que viniera el reino de Dios y el reino de Dios no vino. Lo que vino después fue la creación del Imperio Romano, quien eventualmente los sometió. E Israel y los judíos Judea se convierte en una especie de colonia de los romanos. Entonces, al ver al acontecer eso, hubo un revolú. O sea, nadie podía aceptar cómo es posible que ahora estemos sometidos por los romanos cuando se supone que Daniel dijo que vendría el reino eterno. Entonces se separaron grupos, los fariseos, los saduceos, los escribas, los esenios, los asmodeos, los celotes. Hubo una explosión, gente que se hacía llamar el Mesías, que ellos eran los que iban a traer el reino de Dios. Y entre todas esas sectas apareció Jesús, anunciando el reino de Dios, diciendo: arrepentíos y creed en el evangelio, porque el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios está entre vosotros. ¿Ve? La secta judía apocalíptica de Jesús es lo que eventualmente se conoce como la Iglesia de Cristo y el cristianismo, que surgió en ese periodo. ¿Ve? Esto es lo que estamos hablando. Estas son cosas que la gente como que no ignora. Y mayormente en los grupos protestantes y evangélicos, dispensacionalistas, que el tema de Antíoco Epífanes lo oculta, nadie habla de eso. No, que la semana 70, la gran tribulación. Mira, cuando yo era pequeño, yo tenía una Biblia católica, y en la Biblia católica, una Félix Torres Amat, Sagrada Biblia, de esas grandes que salían, tenía un montón de comentarios y de teólogos católicos y qué sé yo. Recuerdo que cuando uno llegaba a Daniel, te decía que Antíoco Epífanes IV era el cuerno pequeño. Y que ese periodo de tribulación que pasó Israel en aquel tiempo era una prefiguración de lo que pasaría a la iglesia en nuestro tiempo final. Y que Antíoco Epífanes IV sería una prefiguración del anticristo. Eso yo lo recuerdo perfectamente. Pero no sé qué pasó, que los protestantes como que ese tema no lo tocan. No, el Nerón. O sea, de los Seleucidas pasamos a Roma y de Antíoco a Nerón. Nerón es el anticristo. Y entonces se hace mucho énfasis en eso. Y en el año 70. Pero nadie habla de lo que pasó en el 165, ¿verdad? Creo que fue por ahí. Nadie habla de eso. Cuando eso es
lo que luego Jesús menciona, o el autor de los evangelios dice, que miren, esta hace referencia a eso que pasó con Antíoco Epifanes, volverá a pasar. O sea que el templo será desacrado, el templo iban a hacer lo mismo que hizo Antíoco. Pero no pasó. Porque lo que hicieron los romanos no fue exactamente lo mismo que hicieron los seleucidas. ¿Me entiendes? No, que la señal de que venía que Jerusalén sería rodeada por ejércitos. Jerusalén fue rodeada por ejércitos desde siempre. Siempre ha sido una región geopolítica importante que ha sido conquistada por varios imperios mundiales, incluso antes de los babilonios, otros reinos que gobernaban. Y después, posteriormente, hasta los días de hoy, es una zona que está rodeado de ejércitos y de conflictos. Sí, Lucas habla de señales cósmicas, porque veía que algunas cosas que se mencionaban en otros lados, pues como que no cuadraban. O sea, como que no se estaba cumpliendo, como que no llegaba el reino. Entonces tuve las parábolas de que mi maestro se tarda en llegar, el novio, vengo en breve, ¿ves? Porque fue redactado en un periodo, porque ya ellos esperaban que eso se cumpliera, pero no se cumplió. No se cumplió. Entonces se cambia todo el concepto y dice, no, algún día Jesús va a volver. No sabemos cuándo, pero vendrá. Pero en el 70 no vino. En el 70 no vino. No se cumplió. Lo que dicen los dispensacionalistas o los preteristas no es correcto. La historia los refuta. Totalmente. Brutalmente. Las cosas no son como a usted le están enseñando muchos grupos preteristas por ahí o los dispensacionalistas por el otro lado. Entonces, ¿qué hacemos, Vadillo? Entonces estás diciendo que la gran tribulación, que lo de Daniel no habla de la gran tribulación. Podemos, hablando ahora religiosamente o teológicamente, no históricamente, pues ahora teológicamente hablando, podríamos tomar ese periodo como una prefiguración a una consumación en el futuro. O sea, una gran tribulación, que en este caso sería la iglesia quien pase por esa gran tribulación, y que al final el Señor Jesucristo regrese y venga literalmente el reino eterno de Dios, y hay una transformación en el mundo y la resurrección de los muertos, ¿ves? Porque los cristianos creemos en la resurrección de los muertos. Eso es lo que mantiene en pie al cristianismo. Lo que mantiene, escucha bien, lo que mantiene en pie al cristianismo es la bienaventurada esperanza del regreso de Jesús y la resurrección de los muertos en Cristo. Los preteristas reinterpretan la resurrección y la segunda venida como algo personal y espiritual, porque no aceptan que no se cumplió lo del 70. Lo que ellos dicen que se cumplió, no se cumplió. Ellos tienen una disonancia cognitiva con eso. No, sí se cumplió, embustero, sí se cumplió. No se cumplió. No se cumplió. Deje el fanatismo. Deje ese fanatismo ya. No se cumplió, acéptelo. Déjese de fanatismo y de vaina. Ese es el problema, que la gente no quiere aceptar la realidad. Cuando los sistemas de creencias son confrontados, las personas se aferran aún más fanáticamente y radicalmente a su sistema de creencias. Otros abandonan totalmente la fe. Otros tomamos esta información, la analizamos, la evaluamos, y si hay que aceptar y hay que reconocer y hay que desaprender, se desaprende, se acepta, se reconoce y se adapta dentro de nuestro sistema de creencias sin abandonar la fe. Yo no dejo de ser cristiano por hablar de lo que estoy hablando. Para los preteristas sí, si tú
hablas como yo estoy hablando. Yo soy un carnal, yo no entiendo las cosas del espíritu, yo no soy cristiano. Porque para ser cristiano tú tienes que ser como ellos, tú tienes que ser preterista. Porque ellos son los espirituales, ellos son los que entienden las cosas del espíritu. Yo no, yo soy un carnal. ¿Ves? Ese es el mindset que ellos tienen. Ellos no quieren perder nunca. Porque ellos creen que todo lo que ellos creen es infalible, es inerrante, es perfecto. But I got news for you. Les tengo noticias. No, las cosas no son así. Y van a tener que lidiar con ellos. Tarde o temprano tendrán que lidiar con esa realidad. The clock is ticking. Y pronto se van a darle cuenta que las cosas no son como ellos creen. Pero nada, amigos, me voy despidiendo ya. Está oscuro todo esto aquí. Como pueden ver, ya se oscureció. Son las 6:15. Ahora está oscureciendo más temprano. Antes yo hacía videos hasta las 6:40 y todavía había claridad. Pero como ya estamos llegando a las Navidades, ya a esta hora está prácticamente de noche. Así que déjame bajarme de aquí. A trancar. Lo están viendo, mira, escucha. Bahío está ahí en la oscuridad, miren. Miren, estamos aquí. Estamos saliendo aquí de la guagua. Y nada, amigos, yo me voy despidiendo. Si quieren darle like a este video, lo pueden hacer. Compartan, comenten. Díganos qué opinan sobre todo esto. Este fue Cristian Vadillo reportando desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. Me despido. Sigan orando por la paz en el Medio Oriente, por el conflicto. Oremos por las víctimas y por los que sufren. No a la guerra, sí a la paz. Dios les bendiga.